7 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué le pide usted a su EPS en medio de esta pandemia donde hay muchas personas, miles de pacientes que adicionalmente tienen que soportar graves fallas en el sistema de salud, como por ejemplo la entrega de los medicamentos en algunas de estas empresas promotoras? Ante la serie de quejas, vamos a echar lápiz aquí en el tablero Caracol con el presidente de ASEMI, que reúne a las 10 más importantes EPS a esta hora de la mañana. Doctor Morales, buenos días, gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Juan Diego, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Empecemos hablando de los datos que ustedes manejan de la atención durante estos días de pandemia. ¿Qué reportan? ¿Qué le dice usted a todos los usuarios de las EPS? Juan Diego, muchas gracias. Mire, como lo hablamos hace unas semanas aquí mismo en este espacio, las EPS afiliadas en ASEMI han conformado un compromiso colectivo que hemos llamado el Plan Prioridad Mayor para atender con particular énfasis a 3 poblaciones vulnerables que en estos tiempos de confinamiento y de pandemia requieren una particular atención, un particular cuidado. ¿Cuáles son esas 3 poblaciones vulnerables? Los adultos mayores, los enfermos crónicos y las madres gestantes. Ustedes dicen, señor Morales, que se han prestado por lo menos 8 millones de servicios especiales, dadas las condiciones del confinamiento y de la emergencia sanitaria, y también hablan de 230.000 atenciones a domicilio. Sí, señor, 230.000 atenciones a domicilio a esa población específica que le mencionaba ahora. También hemos incrementado mucho la entrega de fórmulas médicas a domicilio. Hemos entregado desde que empezó el confinamiento a mediados de marzo 665.000 fórmulas médicas. Eso, Juan Diego, casi no pasaba en el sistema de salud. Tengo un dato que es casi irrisorio. En un mes típico anterior, esas entregas a domicilio no llegaban a 500 y ahora hemos entregado 665.000. Hemos también aumentado mucho la posibilidad de entregar medicamentos a terceros. ¿Cuántos usuarios tienen las EPS? Las 10 que ustedes... En general en el país, el sistema de salud tiene una cobertura a través de EPS de unos 45 millones de afiliados. Y las 10 EPS de ASEMI, contando contributivo y subsidiado, más o menos 26 millones de afiliados, Juan Diego. 26 millones de afiliados. Y personas que hacen este tipo de consultas, piden fórmulas médicas, ¿cuántas en promedio antes de? Si hablamos de entrega de medicamentos a domicilio, antes de la pandemia, como le decía, no se entregaban más de 500 a domicilio. La verdad es que era una práctica que no existía en el sistema de salud. Y esa es una de las transformaciones radicales que hemos tenido en estas últimas semanas. Sí. Ahora estamos entregando medicamentos a domicilio. Como le decía, le hemos entregado a 665.000 pacientes medicamentos a domicilio. Y también le recuerdo el dato de las atenciones domiciliarias, que han llegado a cerca de 209.000. Claro. La consulta médica a domicilio me refiero. Ya. Vamos a hablar de ese tema porque nosotros también nos dimos a la tarea de ir a recorrer varias de estas EPS, a hablar con la gente, con los usuarios. Y mire usted, señor Morales, lo invito a que veamos este informe de mi compañera Azucena Liévano, a quien conectamos a esta hora de la mañana aquí desde la sala de redacción, y nos cuente, Azucena, qué fue lo que se encontró. Juan Diego, pues una difícil situación están afrontando algunos usuarios de las EPS que esperan que les lleguen esos medicamentos. Algunos denuncian que desde que se inició la cuarentena no han recibido estos medicamentos y por supuesto han tenido que recurrir en algunos casos o en la mayoría de los casos a sus ahorros. La situación para los adultos mayores no ha sido nada fácil. Desde que se inició la cuarentena, varios han sufrido más por la falta de sus medicamentos que por la misma enfermedad. Luz Miriam ha movido cielo y tierra para que a su padre, un hombre de 96 años, le puedan enviar a su casa, como lo estipuló el gobierno desde que se inició la cuarentena, el medicamento que tanto necesita y que además es de alto costo. Se le formuló el medicamento Duodar de alto costo asumido por la EPS. Sin embargo, desde marzo no se ha podido acceder a este medicamento, inicialmente porque la EPS no respondía
a las diferentes plataformas virtuales y es imposible el desplazamiento al sitio de entrega porque se encuentra en una zona de alto riesgo de contagio declarada alerta naranja. Han llamado, enviado correos, pero nada que la farmacia dispuesta para eso les envíe el medicamento. La solución, les ha tocado comprarlo de su bolsillo. Gladys Quintero, pensionada, tiene la bendición de que entre todos sus hijos recogen el dinero para comprar sus medicamentos. Ella es hipertensa y además con una reciente cirugía de cadera. Por su casa tampoco han llegado de la farmacia. Soy una persona de 77 años, diabética, con hipertensión. Desde la cuarentena no recibo medicamentos. He llamado, he hecho todos los protocolos que la EPS me ha dicho, pero no contestan y no me dan ninguna solución. Él es José Aldemar, tiene 78 años, es hipertenso y diabético. Desde marzo no recibe sus medicinas y lo último que le dijeron es que ya su fórmula se venció. Desde marzo, cuando inició la cuarentena, he enviado las fórmulas a la farmacia de la EPS que los atiende y esta ahora solo me han entregado la insulina correspondiente al mes de marzo. Pero el resto de medicamentos no me han entregado nada. La semana pasada estuve en la droguería que ellos me mandan y no me dieron ninguna contestación. Yo vivo en una zona de naranja, por lo tanto he tenido que desplazarme y hasta el momentico no he tenido contestación. Y dígame, a ver, pasé todos estos trámites y estoy en la espera. A Héctor Horacio, quien necesita oxígeno las 24 horas, le tocó salir a la calle a exponerse. Tengo el oxígeno las 24 horas. El medicamento me quedó Audifarma desutilizada, trayéndomela a la casa, la cual desde marzo la he solicitado y no me la han traído. Por lo cual me ha tocado salir a la calle para ir hasta Audifarma a reclamarla. Carmen, su esposa, dice que seguirá llamando para que los atiendan y que espera que tanto ella como su esposo, en lo que falta del confinamiento, no tengan que volver a exponerse por las calles de Bogotá. Entre tanto, ASEMI, que agremia a 10 EPS, asegura que ha prestado más de 8 millones de servicios a poblaciones vulnerables durante la emergencia del COVID-19 y que han entregado a domicilio 655.000 medicamentos para evitar los desplazamientos de los usuarios. Bien, estas personas finalmente esperan que se cumpla con los requerimientos de salud, Juan Diego. Sí, doctor Morales, 665.000 fórmulas, dicen ustedes, pero cuando uno escucha el testimonio de todas estas personas, adultos mayores, además en zonas de alto riesgo y vulnerable, pues uno dice, ¿de dónde sale esta cifra? Sí, no, la cifra que le doy es real, pero por supuesto no seré yo el que niegue que hay fallas, Juan Diego, ustedes lo que están haciendo es prestando un gran servicio público. Yo me comprometo con usted y con su equipo y con los televidentes a que si su equipo periodístico me hace llegar el nombre específico de estos testimonios y la EPS, con mucho gusto hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar ese problema. Pero frente a estos casos, que es muy importante y muy valioso que ustedes nos los cuenten a nosotros y a toda Colombia, yo también podría presentarle cientos, miles de casos de personas, adultos mayores, enfermos crónicos, que han recibido una buena atención por parte de su EPS. Estamos, Juan Diego, en un proceso de transformación radical. Le llevamos menos de 2 meses de confinamiento y por supuesto que es apenas entendible que haya algunas fallas y algunos resquicios por donde se cuelan estos problemas, pero en general la actitud de todo el personal de las EPS para ayudarle a su población afiliada ha sido extraordinario, las propias autoridades lo han reconocido y estamos en un proceso continuo de mejora. Estas denuncias que ustedes hacen son muy valiosas y nos ayudan a seguir mejorando. Muchas gracias a Caracol Televisión por ese esfuerzo. Ustedes específicamente, ¿dónde han identificado el mayor número de fallas? Uno habla con los usuarios y dicen las plataformas tecnológicas, no de todas, de algunas de las EPS, no permiten fácilmente hacer todo este trámite para la solicitud de los medicamentos. Sí, seguramente en ese tema puramente tecnológico hay algunas fallas, las plataformas no funcionan, la red se cae y demás. Pero yo le diría, para contestar su pregunta, Juan Diego, que el principal problema es la falta de actualización de los datos por parte de los usuarios. Y aprovecho entonces la oportunidad para hacerle un llamado a todos los usuarios, tanto a los enfermos que están necesitando servicios,
como aquellos que no lo están ahora, pero en un futuro podrían estarlo, que hagan un esfuercito en estos días, se contacten con su EPS y nos actualicen sus datos. Eso nos ayudaría mucho a prestar a un mejor servicio. Y como le dije antes, me gustaría mucho tomar nota específica de esos casos puntuales para ayudar a solucionarlos. Si uno dice esto ocurre en Bogotá, son los casos que nosotros acabamos de mostrarle a nuestros televidentes. ¿Qué pasa en las zonas más apartadas, rurales, municipios, que por supuesto tienen todavía mayores dificultades para desplazarse o simplemente no tienen facilidades para reclamar los medicamentos? Claro, tiene usted toda la razón. Ahí el caso se vuelve aún más difícil y hay una cosa que los técnicos llaman los determinantes sociales de la salud, que son aquellas cosas que no tienen que ver con el sistema de salud ni con las EPS, pero que dificultan aún más la atención. La falta de carreteras, la falta de comunicaciones, la falta de un puesto de salud cercano. Sin embargo, en todas esas zonas, las EPS, tanto las que están en ASEMI, sobre todo en el caso que usted menciona, las del régimen subsidiado, hacen enormes para llegar a esa población y aunque hay dificultades, usted las acaba de mencionar, también es de notar y seguramente pronto los reporteros de Caracol van a dar cuenta de eso, las atenciones y los servicios que a esa gente que está en las zonas marginadas le estamos llegando con el sistema de salud. Hay dificultades, pero también hay muchos logros que vale la pena divulgar. De acuerdo, pero mire una cifra que quiero compartir con usted que nos la da la Superintendencia de Salud, que entre otras cosas inspecciona y vigila a las EPS y toda la atención. Solamente en quejas, entre el 1 de marzo y el 20 de mayo, ha recibido más de 400.000, doctor Morales, 400.000 peticiones, quejas y reclamos relacionadas con las EPS. Muy importante ese dato. Nosotros mantenemos una comunicación permanente con la Superintendencia de Salud, con el doctor Fabio Aristizábal, con la delegada de Protección al Usuario a cargo de la doctora Marianela Sierra. Y por supuesto, esa cifra así contada preocupa, ni más faltaba que no. Pero también sería bueno mirar, uno, la tendencia y segundo, ver cómo contrasta eso con los servicios prestados. Y yo diría que en esos términos porcentuales, aunque suena muy alto, contrastado con el número de servicios y atenciones prestadas, sigue siendo una cifra relativamente razonable. Nos ayuda mucho a mejorar. Con el diálogo que le cuento que tenemos permanentemente con la superintendencia, miramos dónde está el foco de las fallas y procuramos solucionar esos problemas. También la Superintendencia de Salud nos ayuda mucho a mejorar, pero le repito, creo que esa cifra hay que contrastarla con el número de servicios prestados, que como usted bien decía al principio han sido más de 8 millones en lo que va corrido de esta pandemia. De estas 400.000 peticiones, quejas y reclamos ante la Super, 60.000, doctor Morales, son relacionadas con adultos mayores, que es la población más vulnerable en esta pandemia. Poco más del 10% de las quejas y peticiones. ¿Cómo entender que esta, que es la población más vulnerable, pues está en este momento quejándose tanto del servicio de la EPS? Claro, es la población más vulnerable, por lo tanto es la que más derecho tiene a quejarse, pero también es la que más servicios espera recibir, y con toda razón. Entonces, la mayor proporción de adultos mayores se explica también porque es esa población la que más servicios recibe o aspira a recibir. Y de nuevo, si nos ayudan con la actualización de los datos, vamos a mejorar aún mucho más el servicio a esa población, Juan Diego. Claro, he mostrado sus cifras, ni más faltaba, pero también déjeme mostrarle muchas más de la Superintendencia de Salud. Son exactamente también muchas las quejas de los pacientes que están en este momento recibiendo un tratamiento médico bastante complicado, llamados de alto costo. Son más de 16.000 las quejas, peticiones y reclamos de estos pacientes. Ellos también se quejan porque no encuentran las facilidades para acceder a los tratamientos y a los exámenes y a los medicamentos. Sí, y de nuevo,
si contrastamos ese porcentaje de quejas con los servicios prestados, yo creo que se atenúa la preocupación, pero eso no quiere decir que tengamos que desestimar estas quejas. Hay un aspecto, Juan Diego, que no hemos mencionado y que tiene que ver con su pregunta, y es, muchos de estos usuarios quizás encuentren que se les facilitaría la vida y recibirían un mejor servicio del que ahora están prestando, del que ahora están recibiendo, si acuden a la telemedicina. Usted también tiene allí en los datos que le hemos compartido que en lo que va corrido de la pandemia hemos incrementado sustancialmente los servicios de telemedicina al punto que en estos meses ya hemos hecho más de 2 millones de consultas por telemedicina. Eso ayudaría mucho, facilita la vida del propio usuario y también protege al trabajador de la salud. Buena parte de estos esfuerzos que estamos haciendo en atención domiciliaria, en telemedicina, tiene esa otra cara, ¿no? La cara de proteger al trabajador de la salud. Y esa doble faceta es importante resaltarla. De modo que si estos usuarios, los que no se han quejado, que son la gran mayoría, y los que con toda razón se quejan, exploran y acuden a estos otros mecanismos, creo que van a sorprenderse del buen servicio que van a recibir de su EPS. Sí, aquí tenemos la cifra que usted menciona, 2.100.000 teleconsultas o casos de telemedicina. A estos pacientes, aparte de atenderlos a través de estos mecanismos, ¿se les garantizó el tratamiento y los medicamentos? Yo diría que en la gran mayoría sí. Y estamos muy orgullosos en el sistema de salud y en ASEMI del esfuerzo enorme que ha hecho todo el personal de las EPS y de su red prestadora, ¿no? Porque esto también es un esfuerzo enorme de los hospitales y de las clínicas. Esto ha sido un maravilloso trabajo en equipo para prestar esos servicios. Aquí pasan 3 cosas. Primero, la consulta, la atención. Segundo, la continuidad del tratamiento y tercero, la entrega de los medicamentos. En esos 3 frentes, la transformación del sistema ha sido notoria, pero por supuesto, tenemos espacio para la mejora. Ustedes en Caracol están haciendo una labor maravillosa de ilustrarnos de dónde podemos mejorar y créanme que lo haremos con todo entusiasmo. Dicen ustedes que en medio de toda esta emergencia, las 10 EPS que integran ASEMI le han girado al sistema de salud 6 billones de pesos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está esa plata? ¿Quién la recibió? Pues la red prestadora, que son más de 14.000 instituciones prestadoras de salud, lo que normalmente conocemos como clínicas y hospitales, pero también ahí hay centros de diálisis, consultorios médicos, laboratorios diagnósticos, centros de imágenes diagnósticas, en fin. Esa cifra, Juan Diego, es importante divulgarla porque refuta un mito que se ha ido creando en el sentido de que las EPS se quedan con la plata. Eso no es cierto. Las EPS todos los meses, antes de la pandemia y ahora, giran con mucha disciplina un montón de recursos a la red prestadora para que ésta a su vez atienda a los pacientes. Y hemos destacado esta cifra de 6 billones porque es la que ha ocurrido durante la pandemia y es particularmente importante. Ahora bien, aún estamos a la espera de que el gobierno le gire al sistema otros recursos adicionales, que es lo que usted ha oído nombrar y han cubierto muy bien sus periodistas, que se llama el punto final. Todavía ese dinero no se ha girado, estamos a la espera de que se gire y eso le inyectará aún más recursos al sistema, Juan Diego. Claro, hay muchos hospitales y clínicas, de ellos públicos, que dicen que las EPS le deben, X EPS le debe mucha plata en atención y todo lo demás y no les gira. ¿Por qué entonces hay tantas quejas en ese sentido? Yo diría que eso tiene como 2 facetas. Por un lado, es cierto, no lo vamos a negar, que hay una deuda histórica del sistema para con los prestadores, pero esa deuda histórica está principalmente a cargo del Estado y es la que está en vías de solución a través de esto que mencionaba ahorita, que se llama el acuerdo de punto final. Pero por otro lado también, lo digo con cariño y respeto, hemos detectado, y es un problema también estructural del sistema que habrá que solucionar pronto, que hay un desorden, sobre todo en el segmento de los hospitales públicos, Juan Diego. Pasa con mucha frecuencia que el gerente del hospital se queja de que no le han pagado y cuando uno va a ver las cuentas, sí le han pagado y lo que ha pasado es que el hospital no ha descargado esa deuda. Para no hablar de un tema que
que existe, pero que no parto de esa presunción que es que haya casos de corrupción, obviamente. Pero en general hay unos problemas administrativos que hacen que el flujo de recursos se dificulte, pero en lo que hace a las EPS de ASEMI, le reitero, hemos girado todo lo que es posible girar, que es casi todo lo que nos llega a la red prestadora. Por supuesto, nosotros somos aseguradoras, tenemos que cumplir unas normas de la Superintendencia de Salud y del Gobierno sobre manejo de reservas, porque también las EPS tienen que cuidar que están con la suficiente liquidez para los siniestros futuros. Pero incluso allí ha habido flexibilidades recientes en medio de la pandemia que nos han permitido girar esos recursos. De modo que el mito de que hay una caja fuerte por ahí, donde hay un poco de dinero guardada, en realidad no es cierto, Juan Diego. Sí, digamos que, ¿qué hospitales, dice usted, en los casos específicos, se les ha pagado y no han descargado las deudas en sus cuentas? Mire, es muy difícil particularizar porque tenemos 14.000 prestadores en todo el país y de esos casi 1.900 largos son hospitales públicos. Yo quisiera como reiterar que más que hacer unos señalamientos específicos es invitar a los gerentes de los hospitales públicos a que revisen bien sus cuentas y aseguren su contabilidad para que podamos tener ese diálogo con base en cifras concretas y ciertas y podamos ver dónde hay deudas pendientes, que seguramente las hay, no digo que no, y donde ya hubo una solución que no ha quedado todavía visible. Es un tema de gerencia, de contabilidad, de depuración, pero en eso estamos trabajando todos. Mire, el sistema de salud en esta época de pandemia, Juan Diego, y qué bueno que puedo decir esto, ha tenido también una transformación en otro sentido, es que estamos conversando más, estamos dialogando más. Ya veo mucho menos esa pugnacidad y esa tensión que a veces se detectaba antes, y estamos muy contentos por eso también. Sentémonos también con los gerentes de los hospitales públicos a ver cómo les podemos ayudar a una mejor gerencia. ¿Tienen ustedes el dato o tiene usted el dato ahí a la mano de cuánto todavía ustedes, las EPS, no le han girado al sistema público? No, mire, Juan Diego, es que como le digo, ese dato es imposible porque es que hay unas reglas muy claras y la superintendencia vigila eso con todo rigor de cuándo se deben pagar las deudas, cuándo se deben pagar las facturas y cómo se deben pagar. Entonces las EPS que no quieran ser sancionadas, pagan. Y además le doy una pequeña chiva. Desde hace un par de semanas, creo que desde principios de mayo, por orden de la Superintendencia de Salud, las EPS tienen que publicar el giro a la red en sus páginas web. Entonces, un rapidísimo sondeo que puede hacer cualquier ciudadano le puede revelar qué EPS le ha girado a qué IPS en cada momento, cuánto le ha girado, y ahí se puede construir la respuesta a su pregunta con más rigor. Se lo pregunto porque es que una de las principales, digamos, quejas y críticas al sistema, al modelo de salud, obedece a lo siguiente. Como hay un régimen subsidiado donde los más vulnerables son quienes reciben atención médica a través de la financiación que hace el Estado por la fuente de los impuestos, eso se le gira a las EPS, que entre otras usted representa, y muchos dicen, pero finalmente le pagan por cada paciente una determinada suma de dinero y a veces las EPS no lo giran, no lo inyectan al sistema, especialmente en los hospitales y clínicas públicas. Sí, de nuevo, yo creería que la gran mayoría de las EPS y sobre todo las que están representadas en ASEMI, de ellas no se predica ese problema. Todas están al día con sus cuentas y giran lo que tienen que girar cuando les llegan las facturas y cuando se cumplen los requisitos de ley. Por supuesto, como le decía hace un rato, hay un problema histórico en el sistema y es que el Estado le quedó debiendo al sistema los dineros, sobre todo de eso que llamaban antiguamente, usted recuerda, Juan Diego, el no POS, que era los servicios que no estaban incluidos en el plan de beneficios y no se financiaban con la prima. Sí. Hay una deuda histórica que justamente el presidente Duque y su gobierno han querido solucionar a través de eso que se llama el acuerdo de punto final. Cuando finalmente se abra esa llave, se van a inyectar unos recursos que aún no han llegado. Esa plata se está tramitando allá arriba en el Estado. Pero en lo que hace al flujo normal de recursos, yo por lo menos puedo decirles desde la perspectiva de las EPS de ASEMI que estamos muy tranquilos sobre cómo hemos apoyado a nuestra red prestadora. Es decir, ¿llevamos cuánto esperando que se haga realidad este acuerdo final? Porque fue un anuncio de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, eso tiene sus tiempos. La ley se aprobó en mayo del año pasado.
pero eso tenía que someterse a unas reglamentaciones, tenían que hacerse unas operaciones de crédito público, pero la verdad soy optimista, Juan Diego. Ya entre abril y mayo se expidieron los decretos, se han publicado los borradores de unos actos administrativos muy técnicos, muy filigranudos, qué pena el mal español, que le dan como soporte a esto, y estamos esperando que en la primera semana de junio se empiecen a ver esos recursos. Sí, yo creo que sí, ha habido demoras, pero también es cierto que el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud han hecho un enorme esfuerzo para que eso se solucione rápidamente. Doctor Morales, hay un tema también que preocupa mucho en medio de esta coyuntura de emergencia sanitaria. Los pacientes se están preguntando, si yo tengo síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19, la EPS, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Porque se quejan muchos y dicen, nos están hasta cobrando por la prueba. Bueno, la queja de que les están cobrando por la prueba es muy importante que usted me la transmita, no la había escuchado y eso no debería suceder. Eso no debería suceder porque estas pruebas están cubiertas por el sistema. Es responsabilidad de la EPS practicarlas, de eso que no quepa ninguna duda a los televidentes. Y qué bueno que usted me pone presente ese problema para ver dónde está ocurriendo para frenarlo inmediatamente. Pero también es cierto que es importante tener en cuenta que el ministerio ha establecido unas directrices de cuándo se deben practicar las pruebas y cuándo no. En prácticamente todos los países del mundo, Juan Diego, hay una limitación al número de pruebas que es posible practicar, porque no hay suficientes kits, no hay suficientes reactivos, no hay suficientes laboratorios. Entonces todos los países del mundo han fijado unas reglas de en qué casos se debe practicar. No en todos los casos, ni a todas las personas que quieren practicarse una prueba es dable practicarle la prueba. Entonces es importante que la ciudadanía sepa eso y que todos ayudemos a manejar de manera eficiente los recursos. Pero en todo caso, ya las EPS, creo que usted tiene esas cifras por ahí también, Juan Diego, han practicado 104,000 pruebas, las EPS afiliadas a SEMI, y hemos tratado ya a 8,131 pacientes COVID, que son como el 55% de todos los pacientes COVID tratados en el país. Luego estamos apoyando en esta emergencia de salud pública al Estado con todo vigor, obviamente siguiendo sus directrices en cuanto a cuándo se deben practicar las pruebas y cuándo no. Claro, pero hay un tiempo, un protocolo para hacerle la prueba rápidamente, porque lo que dicen es también algunos, ante el susto, el miedo, pues la persona decide pagarla, la prueba por sus propios medios, dadas las circunstancias que está viviendo. Sí, pues el tiempo, que yo recuerde, no hay una regla de tiempos establecida. El tiempo es cuando se pueda, lo más rápido que se pueda, eso es clarísimo. Y también en algunas ocasiones, digámoslo sin pudor, porque pues aquí lo que es más importante para los televidentes es la transparencia, a veces hay dificultades con los laboratorios. Recuerde usted, Juan Diego, que al principio de la crisis había solo un laboratorio que practicaba las pruebas, que era el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Eso generó muchas dificultades, aunque se entendía la razón, no había más laboratorios habilitados y el gobierno quería tener un control, digamos, epidemiológico del tema. Pero gradualmente el propio gobierno ha ido habilitando nuevos laboratorios privados que ya hoy en día operan en buena parte del país y, por ejemplo, aquí tengo una estadística que de pronto le puede ser útil. Si el 1 de mayo se habían hecho 4,293 pruebas, hoy estamos haciendo diariamente 7,500 pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha aumentado en un 76% el número de la capacidad de hacer pruebas y eso es una tendencia positiva y tenemos que ayudar todos a las autoridades y especialmente al Instituto Nacional de Salud a incrementar ese número lo más que se pueda. Es Gustavo Morales, presidente de ASEMI, de 10 importantes EPS de nuestro país, a esta hora atendiendo esta comunicación y respondiendo también a las quejas y denuncias que hacen muchos de los usuarios del sistema. Gracias por atender esta comunicación, feliz día, y le haremos llegar las quejas, ni más faltaba. Juan Diego, quiero felicitarlos. Esa labor de denuncia, de conversación con los usuarios del sistema de salud nos es muy útil. Por favor, sigan haciéndolo. Le agradezco mucho ese servicio público. Y de pronto, doctor Morales, ponerle un poco el acelerador a la entrega de medicamentos, ¿no? Sí, vamos a ver cómo podemos mejorar y estas quejas nos ayudan mucho a focalizar la solución a los problemas. De verdad que sí. Pongámosle remedio, como le...
ese problema. Exactamente. Un A abrazo. ustedes muchas gracias. Bueno, muy bien.